El alejamiento de los centros de salud y de la presencia de los profesionales de la medicina hizo que los habitantes del contorno depositaran su confianza en las propiedades curativas de estas plantas y en los remedios que con ellas se preparaban. Cuando las plantas son pastadas con avidez, tanto por la oveja como por la abeja, son plantas altamente medicinales, ya que los animales, por su instinto natural, las buscan todas que mejor les va para la conservación de su salud. El tomillo siempre se usaba directamente como anticatarral en los catarros más fuertes que padecíamos durante el invierno. Y el romero, pues también se utilizaba como baño con carácter externo y desinfectante del cuerpo, tanto interior como exterior. Y luego en infusión anticatarral, 2 pizcas por un vaso de agua. Simplemente 2 pizcas. Hombre, si atreves a endulzarlo, que sea con miel, no con azúcar blanca. Para los abañones, pues lo pelábamos y nos dábamos con el ajo. Porque para el picor que tenía, pues para que se fuera el picor de los abañones. Pues la cortábamos y nos la poníamos para que refrescara para la quemadura. Un ratico hasta que se pasaba el calor de la quemadura. Malva. Pues la cocíamos y luego después la echábamos en un pañico, la escachábamos con una cucharita bien de esa chica, la cataplasma y la plantamos en el pecho. Las malvas pues para los enfriamientos, ¿verdad? Sí, pero la flor morada, no la malva así, ¿eh? Y se cuece la flor, se toma la infusión, se echa miel y esto ablanda el pecho que dicen, ¿verdad? Y para la tos y eso. Para el dolor de muelas cuando se inflama la cara, se hacen humos de sauco y se desinflama. Son remedios de la abuela. La flor se seca y vale para todo el año. Que no es así de verde, claro, se seca como la manzanilla. Se seca como la manzanilla. Esto se llama cola de caballo y vale para hacer infusión para la inflamación del riñón, cociéndolo en agua y luego beber el agua. Dura todo el año. Esto dura todo el año. Verde o seco dura todo el año en el riñón. La manzanilla vale para hacer infusión, para si se lleva el estómago cargado, pues asienta mucho la comida, asienta el estómago mucho. Y para lavar los ojos, si se tienen legañosos, se cuece y se cuela y con el agua pues se sirve para las 2 cosas, yo que sepa, para las 2 cosas. Esto es una cebolla que sirve asándola para ponerla en los granos para que los madure, para que luego se revienten, claro. Pues antes estaba el grano, se ponía en una venda. Una de las recetas que hacían los mayores en mi casa para combatir las quemaduras era coger cera de abeja, aceite de oliva y flor de romero y en una sartén ponerlo a calentar al fuego y la pomada que salía te dabas en la parte de la quemadura y cicatrizaba muy pronto y no dejaba ni cicatriz siquiera, la quemadura. El bálsamo era una de las plantas abundantes en el monte, de la que también se extraían efectos sanadores. Se le quita una piel, cualquiera de las 2, y se pone así, sea con un esparadrapo encima, o sea con una vendica o con lo que sea. Se sujeta ahí y ella se va comiendo ahí, se va comiendo el grano. Lo revienta y todo, si es que está sin eso se llega a reventar el grano. Pacharán o chordón, lo que queréis llamarle. Y aquí no había otro medicamento antes que esto. En Moncada hay mucho, por las cantaleras, por los ríos, por todo. Esto está echando hasta que hela, echa 2 cosechas. Esto. Ahora está y luego todos los tallos que mueven vuelven a echar otra que está hasta Todos Santos. Para cuando dolían las tripas se bebía el líquido ese de chordón y anís y se curaban las tripas. Esto es ortiga, sirve para hacer difusiones para la circulación de la sangre. Y yo todos los almendros que llegaba cogía y se les echaba, se les repartía. Y hasta los palitroques gordos que quedaban, iban las ovejas luego y lo estaban mascullando. Y eso me dio a mí que pensar. Digo, pues esto tiene que ser buenísimo. Yo cojo las hojas estas limpias
y las corto, he hecho una porcelanica de medio litro, pues unas pocas, no muchas, unas pocas, y lo cuezco, lo tengo 20 minutos cociendo, y a los 20 minutos, pues lo dejo que se enfríe, y me lo echo un vaso de un cuartillo de agua, no más, porque no me atrevo, por si acaso no me acepte, y le echo una cucharadilla de miel mía, le echo una cucharadita y eso no va más. La hago en ayunas por la mañana, ¿eh? Si llevas varices, o cualquier cosa que lleves en el cuerpo, o granos, o una infección que lleves, eso te lo corta. Pero esto sí, le tengo una fe que no te lo puedes imaginar lo que lo tengo en la cabeza metido. Que me pide que todo lo que tengo en mi cuerpo me lo cura él. Pues este cenojo yo lo uso para comérmelo. Me la hago con patatas fritas y huevos y chorizo. Y una comida fuera de serie, ¿eh? Esto es lo único que tiene diarreas. No pierdas cuidado que si comes cenojo no te produce diarreas. Lo corta absolutamente todo. Que es bueno para las olivas y para darles un gusto cojonudo a las olivas. Hay que echarles a las olivas para guardarlas de invierno orégano y cenojo. Vale, dice, bueno. Mira, dirán por ahí, si se lo come, pues será bueno. Un mimbral. Y esto cría unas verrugas. Y estas verrugas, hay que contar las verrugas que lleva una persona. Luego, cuando sale el sol por la mañana, las verrugas que has cogido del mimbral, hay que enterrarlas en la tierra. Si te equivocas en una, no hace efecto, ¿eh? Tiene que ser exactamente las mismas verrugas que te has contado tú, que lleven las hojas de mimbral. Si llevas 50, pues 50 verrugas del mimbral. Y se envuelven, se hace un pocico en la tierra antes de salir el sol, ¿eh? Y se hace un pocico en la tierra, se envuelven y se tapa con una losa. Y vale. Si te hagas equivoco en alguna, no hará efecto. Hay que ser exactamente las verrugas que llevas y las hojas de las verrugas del mimbral. Arandinos. Para octubre se cogen y se ponen a secar. Y después, si tienes diarreas, los vuelves a cocer y te tomas el agua con una cucharada de miel. Es el grano, es la cosecha. No entendamos aquí que esto aquí no hablamos más que de la cosecha que echa. Y después que se seca, se cuece y el agua te la tomas en ayunas por la mañana. Con una cucharadita de miel. Pero varios días, ¿eh? Con uno no hacemos nada, ¿eh? Que es la que hemos hablado antes. Hay que tomarlo siquiera 8 días, o 9, lo que quiera. Para los bronquios, un palo que sea de... Los gallúbulos utilizábamos para echar los cálculos del riñón. Traías la mata y luego hervías un ramillete de la mata con las manzaneticas que lleva, unas manzaneticas pequeñitas coloradicas, lo hervías todo y hacías las infusiones y tomar las infusiones de eso. La cebolla también, cortada a rodajas, se pone cuando se está muy acatarrado, cuando se tose mucho, y cortada encima en una mesilla, cortada y alivia mucho a la tos. A cocerla con vinagre y se hacía hervida y luego se envolvía antes que se remataba, se envolvía con harina de centeno y se ponía en un paño y se ponía en un plasto en el pecho para curar el pecho, los bronquios. Se corta una rodaja y se parte. Esto es la lecheruela. Entonces, cuando se llevan verrugas, se coge y se rompe y con la leche que da la lecheruela se da uno en la verruga. Y esto hay que hacerlo varias veces hasta que desaparece la verruga. Esto es un guindo. Entonces, los guindos servían antes para pasar a los niños que salían herniados por debajo del guindo. Se rasgaba una rama y había 2 personas. Luego de rasgarla se volvía a atar y se pasaba el niño por el guindo y se le decía: toma San Pedro, toma San Juan, la hernia del niño debe curar. Y si el guindo unía, la hernia curaba. Esto lo llamamos aquí calambrujo. Entonces sirve para calmar la tos. Con las bayas de esta planta se mezcla con miel y limón, se hacen infusiones y se toma. Entonces calma la tos. Luego sus raíces, al ser tan fuertes, también las usan para injertar de rosales. Esto es un guindo que los antiguos decían que para los que tenían hernia la plantaban el día de San Juan y si el guindo agarraba y tiraba para adelante, pues la hernia desaparecía.
Pero es un poco difícil que en San Juan tome un guindo o otro árbol cualquiera, vaya. Pues esto es una higuera de la cual pues se cogen los higos famosos para cuando hay un catarro. Los higos cocidos con vino y miel pues son extraordinarios para curar el catarro y el pecho que cuando está duro lo reblandece. Esto es perejil y decían los viejos que es una planta abortiva, pero que se usa también para la cocina, sobre todo aquí en Aragón. El marrubio se empleaba principalmente en forma de cataplasma para heridas, granos, forúnculos y toda clase de infecciones cutáneas. La planta entera se cogía así, se guardaba en casa y luego cuando, o ahora mismamente en fresco, y claro, en cataplasma la tenías que trocear y aplicar sobre la parte que te afectaba. Ya te digo, golpes, granos, quemaduras, tenía múltiples facetas esta planta. Y para el acné juvenil en infusión. Entonces te lavas con el agua sobre la parte del cutis. También se encuentra la salvia de los prados. Es buena para el estómago, para la gastroenteritis y para el cerebro. Fortalece, ya hemos dicho, la masa encefálica. Se emplea en infusión, como todas las plantas hay que coger 2 o 3 pizcos, dicen unos 30 gramos por litro de agua y se puede tomar sin tasa de ninguna índole porque no tiene contraindicación alguna. A mi derecha la fumaria, que esta planta pues se emplea en infusión principalmente como diurético de la vesícula biliar. Principalmente estas de las infusiones se deben tomar, salvo la manzanilla, que es digestiva, para hacer la digestión por la mañana como diuréticas, siempre en ayunas. Los lugareños utilizaron también la sabiduría popular acerca de las plantas para curar a los animales con los que convivían. Y yo de las ovejas, cuando llevo una telilla blanca en el ojo, pues cogía una aguja finica y esa telilla había que arrancárseles. Y pescaba, la voy rollando, y una vez que la sacabas del ojo a la oveja, con mucho cuidado, la sacabas de la aguja, la retocías y había que abrir la boca y que se la tragara. Y quedaba el ojo, o sea que se le iba la nube esa que llevaban, que antes decíamos nube, no sé lo que será, pues esa nube se le desaparecía y volvía a ver el animal. Esparraguera del monte, porque aquí en la huerta no hay. Ha parido y no echan las herederas que son eso de donde está fundado el corderico. Pues le ponemos esto colgado en un rebullo, atrás colgado con una cuerda, y va dando vueltas hasta que lo llama y lo saca. Paralelos a la transmisión de los conocimientos de las plantas medicinales, han viajado de boca en boca los remedios caseros con los que se combatían las enfermedades. Y ahora como hay escayola y todo eso, pues entonces con cáñamo y una clara o 2 de huevo, pues lo batía bien batido y así lo hacía. Le ponía el plástico, o sea, el cáñamo alrededor de donde lo curaba y después le echaba la clara bien batida, se la echaba en el cáñamo, la rociaba con una venda y oye, aquello igual que el cemento, se quedaba. La sombra es buena que no se puede estar uno debajo de ella, para la siesta. Dice que es muy mala. Un ladrillo que antes hacían aquí, que había 3 o 4 fábricas de ladrillo, y antiguamente yo me acuerdo de que mi madre nos ponía de críos un ladrillo así en un costado o abajo en los pies, o eso lo calentaban en el fogón y para dar calor en los inviernos, y le ponían el ladrillo también para la reuma. Bien caliente lo tenían que meter como en una bolsa de lana, claro, para que no te quemara, y aguantaba pues bastante la calor, un par de horas. Luego después pues ponían otro y se cambiaba. El sarampión que se curaba lo metían en la cama y los envolvían en un paño rojo y con aquello se iba muy bien para el sarampión, se curaban con el sarampión. La llave, cuando está el anzuelo, cuando lo tienes en su pompa hay que pasarlo varias veces, pero esta no lleva canuto. Pásalo, pero no un día, hay que hacerlo varios días, no confundamos las cosas, que con una vez solo no es suficiente.
Y si puede ser cuando se ponga el sol. Y otras veces, si tenía, no sé si habréis oído decir, un brujo, si se cae uno y se hace un bulto, pues una que estuviera en estado, embarazada, tenía que pasar la llave por el bulto 2 o 3 veces para que eso fuera también. Eso no te lo cuento, pero ya lo sabéis. Eso que cuando teníamos un oído malo, teníamos que ir a otra señora que tuviera niño y nos exprimía la teta o el pecho, nos echaba 2 o 3 chorradicas de leche en el oído, luego nos ponía un algodoncico para que no se saliera la leche y se pasaba el dolor. Estos conocimientos terapéuticos de las plantas de Moncayo fueron durante años la medicina eficaz y asequible en la que confiaron los pobladores del Somontano. El mismo Bécquer, en las cartas desde Micelda, escritas durante su estancia en el monasterio de Veruela, reflexionaba al respecto. Este inmenso botín de impresiones de pequeños detalles, de joyas extraviadas, de trajes pintorescos, de costumbres características animadas y revestidas de esa vida que presta a cuanto toca una pluma inteligente o un lápiz diestro, ¿no creen ustedes, como yo, que serían de grande utilidad para los estudios particulares y verdaderamente filosóficos de un periodo cualquiera de la historia? Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.